Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Bien, estimados radioescuchas, estamos ahora acá en nuestra cabina, en su programa Todo en Común, con Efraín Barrera Rivera. Él es director académico de la Asociación Educativa Teológica Evangélica AETE y también asesor por muchos años de grupos juveniles de las iglesias evangélicas y es miembro también con una experiencia de pastoreo en la Iglesia Evangélica Peruana. Efraín, gusto tenerte, bienvenido al programa. No, gracias a ti, Jorge, y a ADEP por la invitación a esta conversación sobre temas que tienen que ver con nuestra vida social, política y también eclesial. Sí, justamente el programa de hoy es para conversar sobre los jóvenes de iglesias, ¿no? En este caso también las iglesias evangélicas, y cómo hay una vinculación entre fe y sociedad. ¿Qué han encontrado en esa relación de fe y sociedad en los grupos de jóvenes que acompañas, Efraín? Bueno, mi experiencia, como tú has mencionado, está relacionada a un espacio ecuménico por la institución donde trabajo, que es AET, pero la iglesia en la cual participo es una iglesia de corte protestante, evangélica. Entonces lo que podemos conversar y lo que conozco un poco más es sobre ese espacio evangélico protestante. Y sin duda que este espacio juvenil atraviesa las mismas dificultades y las mismas esperanzas que otros espacios religiosos, y por qué no decirlo también como cualquier otro joven en la propia sociedad, en este caso una sociedad peruana. Y lo que encontramos allí, podríamos decir, en resumidas cuentas, es un sector mayoritario de jóvenes que aún todavía no tienen un interés, ¿no? Y tampoco una práctica en cuanto a su participación en la propia sociedad. Pero también hay otras experiencias muy enriquecedoras de jóvenes cuya agenda, de sus grupos, de sus proyectos, de sus trabajos en la iglesia, sí han de alguna manera abierto las puertas del templo para tener una mirada más desde la práctica social, ¿no? ¿Y por dónde identificas tú esas razones, esas causas que hacen que los jóvenes, en este caso de las iglesias, no tengan una vinculación más con lo político, más con lo social? Seguramente que hay varios factores, ¿no? Por ejemplo, un factor importante es la propuesta teológica que tiene cada iglesia, ¿no? Los jóvenes en nuestras iglesias evangélicas están marcadas dentro de una iglesia y dentro de varios espacios al interior de las iglesias locales. Hay denominaciones que tienen un sector o un área de trabajo con jóvenes. Hay otras que son grupos juveniles mucho más dependientes de sus dirigentes o del pastor. Pero todo eso va a estar enmarcado en una parte educativa que hay que analizarla con cuidado, ¿verdad? Si hay una propuesta teológica muy conservadora, muy cerrada, muy templocéntrica, entonces los jóvenes trabajan solo al interior, ¿no? Claro. Se reúnen en un determinado día de la semana, mayormente los días sábados, para pensar en sus propias prácticas religiosas al interior de la iglesia. Y eso está sustentado en una teología más conservadora, que de alguna manera ha tenido una mirada muy discreta, ¿no? Y poco arriesgada a armar una agenda de trabajo en la propia comunidad. En algunos otros casos también porque hay jerarquías en la propia iglesia evangélica, donde exactamente, no es el pastor o los dirigentes quienes deciden qué hacen y qué no hacen los jóvenes. Claro. Hay veces, inclusive, en qué seminario estudian, en qué seminario no deben de estudiar. Claro, y es ahí donde viene, digamos, la práctica que se va acondicionando, digamos, ¿no? Y en estos grupos que sí participan, ¿qué hay de particular ahí? ¿Es por un lado el aporte de los pastores, es la estructura y la iglesia que permite que ellos se dé, o es una emergencia que nace con otros factores? Okay. Mira, hay iglesias de corte evangélicas donde es bien complicado, ¿no? Bien difícil que el propio miembro de la iglesia, sea joven, adulto, mujer, adolescente, tome decisiones
en el sentido de cómo puede de alguna manera tener prácticas distintas a la que la iglesia establece, ¿no? Hay algunas denominaciones donde es el pastor el que decide absolutamente todo. Entonces ahí es mucho más complicado, ¿no? Claro. No decimos que no hay una participación política como entendemos la política en un sentido más amplio, porque estas congregaciones más conservadoras, casi fundamentalistas, han tenido algunas participaciones públicas, siempre y cuando el pastor lo decida. Pero hay otras congregaciones, llamamos de un corte más congregacional, ¿no? Más democrático, en la cual los jóvenes tienen una participación como miembros de la iglesia. Entonces, digamos, no es el sector mayoritario, pero hay iglesias evangélicas cuyos jóvenes han colocado ya en su agenda temas, por ejemplo, el tema del medio ambiente, Claro. ¿no? Asuntos como comida saludable, cómo se hace práctica deportiva para mejorar la salud. Entonces, no es una respuesta inmediata y que ha quedado ahí, sino es el proceso de mucho tiempo, hasta recuperar también las propias raíces del protestantismo acá en el Perú, que siempre se entendió como un servicio a la comunidad. Así es. ¿Verdad? Entonces, en esa perspectiva, hay agendas mucho más abiertas que han permitido que se forjen liderazgos de cara a la sociedad y de servicio al prójimo. Claro, y ahí creo que es importante el cómo se plantea el pastoreo, ¿no? Cómo se plantea esta pastoral social, digamos así, ¿no? Y cómo en tu experiencia de estar en contacto con las diferentes denominaciones de las iglesias evangélicas, ¿cómo la están planteando, digamos, en general, la pastoral social? Hay algunas que las plantean de manera mucho más definidas y otras simplemente las niegan o... Claro, Porque ahí eso hay- es intrínseco a la vida del cristiano, ¿no? claro. O sea, el ser cristiano debería ser entendido como una práctica, una espiritualidad en servicio al prójimo. Claro. Y el servicio al prójimo atraviesa cualquier frontera Así es. denominacional, ¿no? Así es. Pero bueno, lamentablemente esos principios hay veces o se han ido postergando o se han ido ocultando, por razones sin duda explicables. Lo que podríamos decir es, y que me parece importante y central, es que las comunidades de jóvenes o las iglesias con estos modelos de mayor apertura responden a un factor importante que es la parte educativa, ¿no? Si es que hablamos de una espiritualidad del reino de Dios, entonces este tema central en la práctica de Jesús va a tener necesariamente que romper algunos esquemas muy tradicionales, Claro, ¿no? Porque claro. el proyecto del reino de Dios, como está en los propios evangelios y como debe ser concebido en las iglesias, hace que uno tenga una mirada hacia la comunidad, ¿no? Ver el mundo, como decía Wesley, como una parroquia, ¿no? Donde tenemos que estar presentes para servir. Entonces, un factor importante, y sin duda eso debe ser analizado, es qué tipo de teología, cómo estamos haciendo el estudio de la Biblia, ¿no? Qué temas estamos priorizando. Y ahí es muy, muy importante rescatar en Jesús la idea de la misión, ¿no? Es decir, aquel contacto y bueno, y también pues la diaconía, ¿no? Es decir, cómo tengo ese acercamiento con lo social, que es aquello que es necesario, digamos, y es consecuencia de tu ser cristiano. Es decir, si no hay otra forma de ser cristiano. Ahora, habría que notar un asunto también preocupante, ¿verdad? Que hay comunidades de jóvenes que responden a un modelo de iglesia que salen, digamos, a la sociedad en un afán más proselitista, ¿no? Claro. Entonces se organizan algunos eventos muy bien organizados, ¿verdad? Como deberían de hacerse, pero la finalidad no es el servicio al prójimo, no es el desarrollo humano, no es el servicio a la juventud o atacar algunos problemas de la juventud o de la sociedad, sino es ver cómo logramos que a partir de ese trabajo incrementemos numéricamente nuestros grupos juveniles, ¿no? Entonces tiene que ver con una cuestión proselitista y se pierde lo que significa el servicio y el amor al prójimo, Claro. como está en la Biblia, ¿no? Y justo me haces acordar los años 90, Efraín, cuando la iglesia evangélica, un sector de la iglesia evangélica, aparece, digamos, de manera directa con una participación política en las elecciones del año 90, ¿no? Entonces, yo siento, digamos, que a la fecha igual empiezan a aparecer experiencias de participación con rostro ya descubierto. Claro, si entendemos la participación política más partidaria, es posible encontrar en la historia de la Iglesia Evangélica acá en el Perú varios, vamos a decir, líderes evangélicos que empezaron a participar en el escenario político más partidario, ¿no? Quizá un poco antes del 90 habían uno o dos personas, creo que fue José Ferreira, uno de los primeros que tuvo esta participación.
muy buenas participaciones, ¿no? Lo del 90 es para evaluar, ¿no? Y hubo con vicepresidencia ahí, ¿no? Claro, con Carlos García. Con Carlos García, claro. Pero también habían participaciones de personas en este espacio político que no han tenido una práctica política, no han tenido un trabajo diaconal, ¿verdad? A partir de sus propias experiencias, sino fueron individuos que vieron una oportunidad y lanzaron su candidatura y bueno, consiguieron lo que nosotros ya sabemos. Pero su participación, por ejemplo, en el Congreso era bastante preocupante, ¿no? Porque pensaban que era un espacio de evangelización o de proselitismo, ¿no? Y se olvidaron que había otros asuntos más importantes. E incluso se le asignaron cargos como presidencias en la Comisión de Ética, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, te refieres a Gilberto Ciura, claro que sí, sí, sí. Son aspectos que hay que evaluar, pero poco negativos también en cuanto a la práctica política de evangélicos, ¿no? Claro, y eso llama la atención, ¿no? Porque al final, digamos, se convierte algo así como en una especie de divorcio entre tener fe y estar en la política, cuando no es así, ¿no? Es decir, la política entendido como la producción del bien común debería ser el espacio concreto para tomar decisiones con una mirada cristiana, una mirada que dice de construcción, más que de construcción acá en la historia del reino, ¿no? O entender la política como un instrumento para la transformación de nuestros espacios, ¿verdad? Así es. Pero no se hace eso solamente estando en estos cargos, ¿no? Sino debe ser en la vida del cristiano, del discípulo, entender la política como instrumento de transformación en los distintos espacios donde están, ¿no? Claro. El barrio, los espacios estudiantiles, los espacios de trabajo. Eso es lo que Jesús dijo cuando habló de ser luz y sal, ¿no? O sea, cómo transformamos estos espacios en los cuales estamos en el bien común. Claro, el asunto está identificar esos espacios de oscuridad, ¿no? Para hacer luz, y esos espacios de dolor, de muerte, para hacer sal también, para hacer vida, ¿no? Y creo que el asunto va por ahí en cómo tú hablabas, Efraín, sobre esto del discipulado, ¿no? Y hacías al inicio una lectura a partir de la importancia de la educación. Entonces, para decir, bueno, ¿qué discípulos en realidad estamos aportando en construir, ¿no? Exactamente. Efraín, vamos a conversar justamente ahora sobre el tema del discipulado, y creo que tu experiencia como director académico de AETE nos podrás decir mucho sobre ello. Pero antes de ello, cuéntanos, ¿qué es AETE para que los oyentes puedan ubicarse? AETE es una institución de formación teológica ecuménica, ¿no? Asociación Educativa Teológica Evangélica, y trabajamos en la propuesta, en la oferta de cursos en teología en los niveles del bachillerato, del diplomado y certificado, en servicio a los dirigentes de las iglesias evangélicas y también católicas, ¿no? Tenemos ya justo cumpliendo 18 años de trabajo acá en el país. Es interesante esto de tener una propuesta ecuménica, ¿no? ¿Cómo es la receptividad de las comunidades cristianas? En algunos casos muy buenas, ¿verdad? En otros casos las iglesias tienen sus reservas para participar en un espacio ecuménico. Tenemos experiencias significativas de personas que han tenido que dejar los estudios con nosotros porque el pastor no autorizaba que continúen sus estudios. Pero también hay otros liderazgos, ¿no? Hombres, mujeres y jóvenes que participan porque quieren tener una propuesta teológica bastante actualizada y en diálogo con los distintos espacios en la sociedad. Entonces la formación que nosotros damos en ese sentido es bastante abierta. Y es una práctica ecuménica en la propia aula, ¿no? Porque hay pastores evangélicos de distintas denominaciones juntos con dirigentes católicos, ¿no? Que tienen un trabajo también en su iglesia. Entonces, ese diálogo, esa discusión bastante abierta, muy franca sobre la teología, enriquece la práctica del aula a los mismos participantes. Pero también enriquece la convivencia, ¿no? Es decir, el respeto de las diferentes comunidades y expresiones de iglesia, porque claro, ahí uno empieza a sacarse los prejuicios, ¿no? Oye, no pensaba que eran así. Claro. Podemos dialogar, podemos conversar. Sí. Y creo que eso se debería trasladar, digamos, esta mirada ecuménica también al escenario político, ¿no? Claro, implica un respeto hacia lo que piensa el otro, eso es muy cierto. Tanto al interior de nuestras propias iglesias protestantes como también a los propios participantes de la Iglesia Católica. Nosotros tenemos ahí en la institución manteles como estos, ¿no? Que son tejidos diversos, ¿no? Que expresan que es posible tejer juntos a pesar de que mantenemos colores distintos. Por ahí va un poco el camino de trabajo teológico que tenemos nosotros. Claro, y eso de hecho la parte simbólica es muy importante también en el encuentro, en el diálogo, ¿no? Es decir, hay cosas que nos juntan definitivamente, y creo que la mirada en todo caso de Jesús
para poder hacer un trabajo más en lo social, es decir, va más allá, digamos, de diferentes confesiones, ¿no? Claro. ¿Qué puntos comunes encontramos para hacer la misión? Claro. Por ahí va la propuesta teológica. Y ahí nos va a juntar también ya en el escenario más social, la parte más programática. Exactamente, pues, ¿no? exactamente. Sí, y como mencionabas en un inicio, por ejemplo, la experiencia que tenemos con el trabajo juvenil, ¿verdad? Que es un poco la esperanza que tenemos como institución en el trabajo en las iglesias, ¿no? No descartamos a las personas adultas, pero en la medida que haya jóvenes que participan, hay mayor aceptación, inclusive apoyo becario para que ellos puedan estar presentes, tanto jóvenes como mujeres. Y el tema que planteabas de la juventud y su participación en la sociedad, ahí encontramos a partir de un diplomado que hicimos sobre juventud, que claro, los jóvenes evangélicos o católicos forman parte de todo el englomerado que tenemos en la juventud, que de alguna manera ha tenido mucha resistencia a la participación política, ¿no? Claro. Yo estaba revisando este libro que titula Solo zapatillas de marca, ¿no? Y claro, es una investigación del IEP, y revela lo que uno puede encontrar a diario, ¿no? Así Que los es. jóvenes, un buen sector, no tiene ningún interés en la participación política, ¿no? Cuando se les pregunta, ellos dicen que no. Claro. ¿Verdad? Hay razones sin duda por qué, pero también hay un emerger de la propia juventud en los últimos años, que es más global, ¿no? Pasó en España, en Argentina, en Chile, también con nosotros, ¿verdad? El año pasado, toda una movilización juvenil, y creo que eso es bastante esperanzador, ¿no? En la medida que el joven crea que es importante tener una participación ciudadana, una participación política, ¿no? Sí, creo que hay temas que son temas jaladores, ¿no? Es decir, por ejemplo, la represión de hace año y medio, con esa la ley Pulpín, que era algo que de hecho causó indignación en el sector juvenil, y además en el país es mayoría. Claro. Va jalando, como ahora, por ejemplo, estas marchas Ni Una Menos, ¿no? Que tienen que ver justo con temas sensibles. Creo que va por ahí, y además creo que hay que buscar, dentro de esta idea de la educación, el cómo quitar algunas ideas que no son pues realmente ciertas, ¿no? El hecho de que la política es corrupción, que todos los que están ahí son corruptos. Entonces, una mirada absolutista, una mirada así no permite, pues. Entonces creo que para algunos tal vez el hecho de que no participen sea justamente por no querer entrar en ese saco, por decirlo, ¿no? Sí, las investigaciones que hay es que hay un buen sector que no quiere participar a raíz justamente de lo que estás mencionando, pero sí tendrían interés en una participación distinta, ¿no? O sea, lo que la sociedad les ofrece es lo que ellos niegan, ¿no? O sea, ver lo que sucede en los espacios políticos, ¿no? O en las personas que están haciendo política, y que es lo que más visibiliza de alguna manera los medios de comunicación. Entonces hay un rechazo frente a eso, pero hay una esperanza en el sentido de ver cómo otros liderazgos juveniles empiezan una participación desde sus propios espacios locales, y eso es esperanzador, ¿verdad? Claro. Porque se está demostrando de alguna manera que los jóvenes están entendiendo que no podemos hablar de democracia sin hablar de participación. Así es. Y eso sin duda que debemos de subrayarlo permanentemente, Es decir, ¿no? la participación es pues el núcleo de la democracia, ¿no? Es decir, entrar, digamos, a un terreno donde la gente pueda informarse, pueda opinar, pueda incluso también postular algunos cargos, ¿no? Claro. Y pueda también, una cosa que creo que es muy importante ahora, y se está haciendo más por las redes sociales, el asunto de la vigilancia, ¿no? Exactamente. Es decir, la denuncia, la vigilancia creo que es muy importante, y ahí los jóvenes encuentran una beta, pues encuentran un camino para expresar su indignación, pero de manera tremenda. Claro, y creo que tenemos que subrayar el sentido de, o sea, el sistema neoliberal en el cual nos encontramos ha logrado de alguna manera formar un prototipo del joven, ¿no? O sea, el joven está contento teniendo su computador, su lap y su celular, ¿no? Y como dice esta investigación, comprando cosas de marca, y se siente satisfecho, ¿no? Piensa que la política no tiene que ver con él. Y los medios de comunicación, lamentablemente, colaboran con eso, ¿no? Influyen a formar ese prototipo de juventud. Pero también conocemos que hay otro sector que ya que está entendiendo la participación como un derecho, ¿no? Y esperamos que ese sector pueda crecer, ¿verdad? Claro, y ahí, digamos, el espacio el espacio educativo es muy importante. Exactamente. Y creo que tú como director, digamos, ahí, director académico en AET, de hecho tienen una propuesta para las juventudes, ya más allá del diplomado de este curso, ¿no? Exacto. ¿Por dónde están encaminando ustedes esos cursos? ¿Cuál es un poco la visión, la mirada de AET respecto a esta formación?
creemos que es importante la formación. Ese es un primer trabajo, ¿no? Inducir de alguna manera, motivar de alguna manera que los liderazgos de las iglesias evangélicas entiendan que la formación teológica es importante. O sea, no podemos dirigir las iglesias, ¿no? Tener trabajos ahí, funciones, algunos cargos sin tener una formación teológica. Entonces ese es un primer trabajo que nosotros estamos permanentemente logrando convocar personas para que puedan estudiar teología. Y lo segundo es estudiar una teología mucho más abierta, ¿no? Más crítica, emancipadora. Y eso implica estudio, ¿no? Esfuerzo, que los liderazgos de las iglesias entiendan que sus líderes, en la medida que estén mayor capacitados, van a poder ejercer un mejor servicio, ¿no? Este año hemos hecho un diplomado sobre religión y política, donde hemos tocado directamente ese tema, ¿verdad? Y interesantemente hemos convocado a liderazgos de iglesias conservadoras, ¿no? Han venido personas que siempre han tenido esa resistencia a espacios ecuménicos, pero han venido a participar porque tienen un interés en una participación social. Entonces ahí se ha logrado convocar distintos tipos de pensamiento, ¿no? Para que se puedan poner en la mesa y discutir desde una perspectiva bíblica y teológica. Sí, pero también es un reto metodológico para ustedes, ¿no? Sí. La importancia de escucharnos, ¿verdad? Claro, este sector que fueron como 5 estudiantes se expresaron con toda la libertad, ¿no? Pero también encontraron otros argumentos. Entonces, eso ayuda a que de alguna manera los liderazgos evangélicos puedan aprender a escuchar, a respetar otros pensamientos, pero también saber que hay instituciones como la nuestra que tienen una propuesta ecuménica y queremos llevarla adelante, ¿no? Sí, yo creo que esto que están haciendo ustedes, Efraín, esto de la apertura, esto de abrir, digamos, otras maneras de pensar, respetar, tiene que ver justamente con algo que tú decías hace un momento, ¿no? Se está tratando de marcar la pauta en un pensamiento único, ¿no? Es decir, no solamente hegemónico, sino único. Es decir, el éxito de los jóvenes es, como decía, mientras tengas tus zapatillas Nike o lo que haces de investigación, ¿no? Algo de marca, es decir, algo que te da estatus, algo que alimenta tu ego, ¿no? Que te fortalece por ahí. El individualismo y que también. todos son fetiches al final, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí, hermano? Bueno, el trabajo, sin duda, en el caso nuestro, al interior de las iglesias, pasa por procesos educativos, ¿no? Pasa por miradas distintas, por romper algunas tradiciones que han marcado la vida de la iglesia, por entender cómo está nuestra sociedad configurada, ¿verdad? Cómo un joven, cómo un dirigente puede y debe servir a Dios, servir al reino en esta sociedad en la cual nos encontramos. Pero la apuesta por lo educativo creo que es importante, ¿no? Y salir del repetir textos bíblicos, ¿no? De no ubicar los textos bíblicos en el contexto en el cual fueron escritos o fueron dichos, forma parte de todo un trabajo hermenéutico. Y son retos, son desafíos que la institución nuestra, de alguna manera, con los pocos recursos que tiene, sacamos adelante ese trabajo, ¿no? Sí, y eso es muy, muy valioso, digamos, estar repensando, es decir, cómo colocar a este Jesús en el hoy, ¿no? Cómo colocar a este Jesús en un tiempo de una dinámica tan rápida, tan fuerte, que generalmente no permite dar espacio para otro tipo de pensamientos, ¿no? Y entender que el movimiento cristiano desde sus inicios fue un movimiento diverso, ¿no es cierto? Había una corriente paulina, una corriente de Pedro, de Santiago, ¿no? Se ha pensado siempre que fue un único movimiento, ¿verdad? Con un pensamiento único, y no era así. Son distintas interpretaciones que se fueron configurando. ¿Cómo lo traemos eso para nuestra práctica? Ese es un poco el desafío que tenemos por delante, pero es posible sin duda llevarlo adelante, ¿no? Y eso significa romper absolutismos. Creo que el hecho de tener una mirada ecuménica ayuda en eso, ¿no? Pero también yo estaba revisando un poco los cursos que ustedes hacen. Me llamaba la atención también que coloquen ustedes algunos cursos con mirada o perspectiva de género. ¿Qué tal? ¿A dónde apunta ello? ¿De dónde nace esa inquietud también? La institución tiene un colectivo de teólogas feministas, ¿no? Hemos hecho hace 3 semanas un congreso de teología en la Universidad de San Marcos, un congreso internacional, entonces tuvimos la visita de varias personas fuera del país. Es un trabajo muy fuerte en las iglesias, ¿verdad? Hay congregaciones donde las hermanas no tienen ningún cargo, no pueden ocupar ningún cargo, menos aún pensar en un trabajo del pastorado. Entonces, ese es un trabajo muy fuerte en las iglesias, que ya desde los inicios la institución también se ha caracterizado por eso, ¿no? Una apuesta por la perspectiva de género,
por tratar de construir comunidades eclesiales más horizontales, ¿no? Donde no se haga ningún tipo de distinción. Es parte del trabajo que estamos realizando. Es difícil, como tú bien lo mencionas, ¿verdad? Porque nos encontramos ahí con muchas barreras doctrinales en las propias iglesias. Pero ahí tenemos el modelo de Jesús, ¿no? Sus mejores discípulas fueron mujeres, ¿no? Así es, ahí la experiencia de Marta y María es clave, es fundamental, sí. ¿no? Bien, Efraín, tal vez quieras decir algo respecto a cuáles son los proyectos de AETE de acá para adelante y bueno, dirigirte a los oyentes. Okay. Sí, bueno, la institución siempre está ofreciendo cursos, algunos cursos son semestrales, ¿verdad? Pero cada año realizamos 2 diplomados. El próximo diplomado empieza en el mes de noviembre, todos los sábados, y vamos a trabajar justamente el tema de justicia ambiental. Estamos en contacto con la red MUCI, ¿no? Con ellos estamos preparando la propuesta y el objetivo es ver cómo sensibilizamos a las comunidades evangélicas y también católicas para colocar el tema de la justicia ambiental como parte de su misión, como parte de sus proyectos eclesiales, ¿no? Y tan necesario ahora, ¿no? Ahora que está en evidente peligro la sobrevivencia, por decirlo así. Es decir, cómo de la perspectiva de Dios también estar ahí teniendo una vinculación sana, digamos, con todo lo que son las relaciones con lo que es la naturaleza misma, ¿no? Y debemos de ser los primeros abanderados en defender esta creación que nosotros creemos es creación de Dios, ¿no? Así es, y en eso estamos. Entonces, estimados oyentes, hay una invitación abierta, visiten a AETE, ahí hay algunos cursos que de hecho le van a ser de mucho interés para cada uno de ustedes, ¿no? Y bueno, agradecerte, Efraín, por compartir todo esto que nos dice sobre tu experiencia en la iglesia, pero también como director en AETE. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Gracias.